Amados hermanos, Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo. Esta es su página, La Sana Doctrina. El día de hoy estaremos compartiendo un tema sobre el pecado. Y vamos a partir del Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34. Y dice textualmente de la siguiente manera: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El tema de hoy se llama el pecado. Pero la palabra pecado viene de su raíz etimológica amartía, que significa errar en el blanco. En otro significado, no encontrar lo recto. En otras palabras también, lo que va en contra de una esencia misma. Amados hermanos, cada hombre cuando nace adquiere una capacidad propia de pensar y de escoger lo que cada hombre quiere. Pero el hombre tiene una gran decisión en su vida, y es escoger sobre lo malo y lo bueno. Pero ¿cómo podrá escoger el hombre si no conoce una de estas dos cosas? Pues de esto vamos a hablar el día de hoy. El pecado, amados hermanos, es el más fácil de detectar, pero el más duro de desechar. Ya que, amados hermanos, cuando hablamos de pecado, nos remontamos hasta el Génesis sobre el pecado original. Todos conocemos la historia de Adán y Eva, aquel suceso que por una mala decisión trajo como consecuencia el pecado, trabajar arduamente, estar destituidos de la gloria de Dios. Pero en Romanos 3:23 cita la palabra, hablando el apóstol Pablo, de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar en el blanco. Pero aquí el apóstol Pablo en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hablando de que fuimos separados. Porque la santidad de Dios con el pecado causa como tal un resultado que es muerte, una separación abrupta, una separación fuerte que separa la santidad de la desobediencia y del resultado que es el pecado. Y este es el principio de la creación, separándose de la santidad del Creador, haciendo una separación muy notable. Pero ¿qué provocó el pecado? El pecado provocó en nosotros, los seres humanos, celos, contiendas, envidias, muerte y separación. Ya que si usted está en pecado y un servidor llegáramos a estar en pecado y os sorprende la muerte, el resultado será el infierno. Porque la santidad y la justicia de Dios no se lleva con el pecado. Pero, amados hermanos, el pecado es aborrecido también por Dios. En el libro de Salmos, capítulo 11, Salmos 11, verso 5 dice: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El Señor aborrece el pecado. El salmista habla sobre el justo, la virtud que tiene un justo, pero también el castigo que tienen los que hacen maldad delante de Dios. Pero también en Salmos 5:5 dice de la siguiente manera: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces todos los que hacen iniquidad. El Señor aborrece el pecado. Pero el Señor, así como aborrece el pecado, también hace una advertencia a nosotros los humanos. Y esto se encuentra en Hebreos 12:25 y dice de la siguiente manera: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos a nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Aquí carta a los Hebreos habla de que tenemos que escuchar la palabra aunque sea fuerte a nuestras vidas, que no desechemos esta palabra tan preciosa y tan precisa que le llama al pecado pecado y al justo le llama justo.
Pero también, amados hermanos, ¿cuántos de nosotros que hemos pecado o cuántos de nosotros le hemos hecho ver a alguien su pecado y se ha molestado? Creo que muchos hemos pasado esta circunstancia. Porque cuando tú conoces la palabra, tú quieres enseñarle a tu hermano con amor a que deje aquella vida que está viviendo, llena de pecado y de placeres. Pero, amado hermano, Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, cita esta frase de la siguiente manera: Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón cuando al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tus pensamientos. No puedes estar titubeando, amado hermano. No puedes estar titubeando entre querer vivir entre hacer el pecado y aparentar vivir en una vida en santidad. ¿Sabes algo, amado hermano? Si algo Dios aborrece, es la hipocresía. Si algo Dios aborrece, es que finjamos y demos una imagen de que somos santos cuando en realidad estamos pecando. Pero ¿sabe algo, amado hermano? Por eso Charles Spurgeon dice que no tenemos que hacernos tontos. No podemos tener en el corazón a Jesús y al diablo de la misma manera, al mismo tiempo. O tienes a Jesús o tienes al diablo en tu corazón y tus pensamientos. ¿Sabes algo, amado hermano? Si algo Dios tiene es que escudriña los corazones de los hombres. En Romanos 8, en Jeremías, 23-24, habla la palabra de la siguiente manera. Dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y hace una pregunta y dice: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y también en Romanos, carta a los Romanos 8:27, dice de la siguiente manera: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. El Señor conoce tu corazón y conoce mi corazón. No es lo mismo, amado hermano, que tú estés luchando contra el pecado, que tú estés luchando contra las tentaciones, a que el pecado se albergue en tu corazón y tú no lo quieras sacar. Por eso yo le decía, amado hermano, que la palabra pecado es errar en el blanco. La palabra pecado trae como resultado falla, trae como resultado muerte. Y por eso también le decía que el pecado es muy fácil de detectar, pero muy difícil de desechar. Porque muchos se han acostumbrado con tener el pecado en su corazón y querer tener al mismo tiempo a Jesús. Y así no se puede, amado hermano. Tenemos que empezar a vivir una vida en comunión con Dios. Porque si el Señor no tuvo compasión en el Antiguo Testamento con los que hicieron pecado, tampoco la tendrá con nosotros si cometemos pecado e iniquidad. Pero bendito Dios que vino, amado hermano. Dice en Romanos que más Dios muestra su amor para con vosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estábamos condenados al pecado original, estábamos condenados a muerte y en el infierno para siempre, pero bendito sea Jesucristo que nos dio la vida eterna por medio de su sacrificio. Y en conclusión, amados hermanos, quiero decirles algo. La iglesia de hoy en día ha desechado, amado hermano, la enseñanza que corrige al pecado. Lo menos que hablan las iglesias de hoy en día es de un pecado mortal que sigue contagiando a hombres en la fe. Lo menos que habla la iglesia hoy en día es que Dios no quiere solamente el corazón, sino que quiere el espíritu, el alma y el cuerpo que sean guardados irreprensiblemente. ¿Sabe algo? Y hay muchos que dicen: Dios te perdonará, sigue pecando. Pero ¿sabe algo? Esto no es así. Porque la Biblia dice textualmente que no vamos a pecar para que la gracia sobreabunde de ninguna manera, sino tenemos que vivir para Dios, vivir en santidad y obediencia y apartar el pecado de entre nosotros. Muchos han transgiversado la escritura. Muchos ya el pecado no le llaman pecado,
porque ellos han acomodado la palabra a su manera. Pero tiene que levantarse una iglesia que pueda corregir en pecado. Tiene que levantarse una iglesia que tenga una postura, que al pecado le llame pecado, amado hermano, y a la santidad y obediencia, santidad a Dios. Porque hoy muchos se hacen llamar cristianos, pero en el método fallan. Pero tú y yo tenemos que impactar a esta generación con una postura. Y la postura que tenemos que impactar es las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo nos enseñó qué era el pecado. Jesucristo nos enseñó la separación entre el hombre y el Padre. Pero también nos enseñó el camino que lleva a la salvación. Por eso, amado hermano, si tú vives una vida apática, pecando y pecando y pecando, yo te recomiendo, amado hermano, que leas la palabra. Que la palabra te guíe por el camino correcto. Porque si, amado hermano, si la palabra no te guía al camino correcto, lamentablemente hay un resultado. Y es el infierno. Porque si la palabra no corrige tu pecado, ni un pastor, ni un evangelista, ni un profeta, ni un misionero va a poder salvarte del resultado del pecado, y es la muerte. Pero yo te invito, amado hermano, que sigas el sacrificio de Jesucristo y sus enseñanzas, y Él te llevará a la salvación. Espero que hayas entendido este mensaje y que hayas visto las advertencias del pecado, y que hayas entendido que el Señor escudriña los corazones, y que hayas entendido que Dios aborrece a los que hacen maldad y los castigará. Pero que también bendito sea el Señor Jesucristo, que nos ha dado vida eterna si creemos y hacemos su palabra. Dios les bendiga.